Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 y 16, su palabra dice, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Oremos. Amantísimo Señor y Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Te damos gracias, Señor, por un día más que tú nos traes ante tu casa. Gracias te doy por cada uno, Señor, de mis hermanos que hoy están aquí, Padre. En tu mano encomiendo, Señor, mi espíritu, en tu mano encomiendo sus espíritus, para que asimismo, Padre, la lámpara de tu palabra sea ministrando nuestras vidas. Reconozco, Señor amado, que la gloria y la alabanza son tuyas solamente. Úsame como un instrumento, Señor, para exponer tu palabra, y esta palabra sea rema en el corazón de tu pueblo, Señor. Bendice tu palabra, bendice a cada familia, Señor, y bendice a aquellos hermanos que hoy no pudieron llegar, mas sin embargo, Padre, sabemos que tú conoces su necesidad. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido, Padre, y el pueblo de Dios dice, se pueden sentar, mis amados hermanos. Pablo, hablando a este joven que le llamó hijo en la fe. Como nosotros hoy seguimos creciendo en nuestra fe, en nuestra comunión y nuestra relación con Dios a través de la palabra. Y Pablo le habla a este joven inexperto y lo aconseja. Dígale a su hermano, escucha el consejo de Dios. Y este consejo empieza de esta forma. Este joven Timoteo, un joven que fue instruido por su abuela y su madre, un joven que no tenía el conocimiento pleno de la palabra de Dios, mas sin embargo, llegó un momento donde llegó Pablo y lo tomó por siervo. Y le dijo estas palabras en un momento que ya empezaba a servir al Señor. Procura con diligencia. No sé cuántos de ustedes, mis amados hermanos que están hoy aquí, hacen las cosas con diligencia. A mí en lo personal no me gusta hacer las cosas a medias, ni dejarlas empezadas. Porque para mí es una carga y es una irresponsabilidad de parte mía dejar algo comenzado y no terminarlo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que dice la palabra, que como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue inspirada para que nos sintamos bien, hermano. La palabra de Dios fue inspirada para que tengamos una esperanza y una confianza de que Dios está en control en todo lo que hagamos. Porque muchas veces, hermanos, estamos pasando luchas, dificultades, y vamos al Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mas sin embargo, a través de ese proceso, ese propósito, ese desierto que Dios permite en tu vida, Dios está manifestando en ti, en mí. Para que nosotros, hermanos, entendamos cuál es la perfecta voluntad de Dios, la cual dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, preséntate ante Dios aprobado, como obrero, hermano, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero de Dios, hermano, tiene siempre que caminar con la cabeza en alto, pero sobre todo con humildad de corazón, porque reconoce y entiende, amado hermano, que la voluntad de Dios no es de hombre, no es humana, no es de sangre de esta tierra,
es la voluntad de Dios que sobrepasa todo entendimiento y todo concepto de la vida humana. Preséntate. Dile a tu hermano, preséntate aprobado. Y no a un hombre, a Dios. Porque Dios escudriña la intención del corazón del hombre. Y Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para los que Él ama. Y si hoy, hermano, tú te levantaste, o cualquier persona que hoy se levantó en el mundo, hermano, ha experimentado el amor y la misericordia de Dios tan grande. No importa seas malo o seas bueno, porque la palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Hoy tú y yo estamos aquí es por misericordia de Dios, por gracia de Dios, por amor de Dios, para escuchar el consejo divino de Él y nosotros poder caminar confiados. También le dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Un hombre de Dios siempre, amado hermano, tiene que enfocarse en lo positivo, en aquello que agrada a Dios, en el amor, en la comunión, en la convicción, en la unidad, en la paz, en medio de su pueblo. No nosotros buscando o contendiendo por cosas vanas que a nada nos llevan, sino solamente a la perdición. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Hay un proverbio que dice que entre las muchas palabras no hay sabiduría. Nosotros como hijos tenemos que ser sabios. Tenemos que ser prudentes. Estamos hablando de un tema muy importante, predicando el evangelio. Y el evangelio, hermano, trasciende todo entendimiento, todo conocimiento humano. Porque el evangelio se basa en la santidad y en el amor infinito de Dios hacia nuestras vidas y hacia la humanidad. Muchos no han conocido y no han entendido el propósito de Dios, mas sin embargo, para eso Dios te levantó a ti, para eso Dios me levantó a mí. Para eso Dios te escogió a ti, para eso Dios me escogió a mí. Para predicar el evangelio, no con elocuencia como un teólogo, pero predicarlo con un testimonio fiel y verdadero que somos hijos de Dios. Y aquellos que no tengan esperanza puedan tener la esperanza que es en Cristo Jesús. Con diligencia. ¿Cómo nos estamos presentando ante Dios, mi amado hermano? Iglesia de Cristo. Diligentemente. Ahorita que entraba y estaba la alabanza, por los siglos de los siglos, al Cordero adoraré, con millares de millares, a Jesucristo adoraré. Hermano, me quebrantó y empezaron a salir esas lágrimas que no salen del conocimiento humano ni de un sentimiento, salen unas lágrimas de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que está haciendo en medio de su iglesia. Ahí mismo también en el capítulo 4, versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mi amado hermano, la palabra me enseña en el Salmo 119, 105, hermanos, si no me equivoco. Lámpara
Lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara del Señor. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo, y vosotros sois la luz del mundo. Por eso es que la lámpara de la palabra tiene que ir alumbrando nuestro caminar, nuestro presente, nuestro futuro. Porque para mí, hermano, en el Señor no existe pasado. El pasado ya el Señor lo dejó atrás. Ya lo llevó a lo más profundo de la mar, y lo más hermoso, ya no se acuerda más de él. Es de lo presente, del hoy, del mañana, del futuro que Dios tiene reservado para nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y le dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, amado hermano. Es menester y responsabilidad de nosotros, hermanos, ya no seguir engordando, sino empezar a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, la palabra de Dios. Hoy yo veo un grupo en el cual creo yo que cuando adoramos al Señor, los cielos se abrieron y el Padre dijo: callen ángeles, callen querubines, callen serafines, porque hay un pueblo redimido que me está adorando, que me está alabando, que me está glorificando. Callen, quiero escuchar su clamor, quiero escuchar sus voces, quiero escuchar sus corazones. Pero asimismo también el Señor nos insta y nos llama. El primer talento que se le dio a la iglesia de Cristo, por tanto, ir y predicar el evangelio. Va a decir: pastor, yo no sé de la palabra. No necesitas saber palabra. Lo que necesitas es oración, ayuno y convicción. Porque lo que vas a hablar no va conforme al conocimiento humano, va conforme a lo que el Espíritu Santo deposita en tu ser, en mi ser. Y Dios va a poner palabras cuando tú dispones tu corazón. Te encarezco. Yo me imagino a Pablo casi llorando, escribiendo estas palabras, aconsejándole a este joven: oye, Señor, no voy a decir que con lágrimas, pero sí con agonía, diciéndole al pueblo que Cristo predica a tiempo, afuera de tiempo. Amado hermano, yo sé que somos imperfectos, pero eso es lo que el enemigo nos acusa constantemente, para nosotros no abrir nuestra boca y confesar a otros el amor de Cristo, el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación. Hermano, joven, predícale a otro joven, háblale a otro joven, sumérgete en la presencia de Dios, llénate de Dios. Y tú vas a ver cómo Dios va a empezar a poner ese amor por llevar a cabo esa gran comisión que es predicar el evangelio. La gran comisión, un compromiso, un evangelio, una misión tiene esta congregación, el evangelio de Cristo: predicar a Cristo como el único Señor y Salvador de la humanidad. Y no tan solo predicar a Cristo, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte del Señor. Joven, levántense, levántense. No vean lo que pasó ayer, vean lo que Dios quiere hacer hoy, lo que Dios quiere hacer en su futuro. Quiere usarlos como ese Samuel que el Señor levantó, un jovencito que dice la palabra que había más de 400 años que no había palabra de Jehová, y el Señor se reveló un jovencito, alguien que dispuso su corazón a Dios, alguien que entendió que la voluntad de Dios en esta tierra para él no era deleitarse de los deseos o deleites del mundo, sino deleitarse en la presencia de Dios y ser un instrumento en las manos de Dios. Dios quiere levantar una iglesia poderosa en espíritu, y lo siento.
Y sé que muchos de ustedes están diciendo, tenemos que levantarnos con poder y gloria. Tenemos que levantarnos con poder y gloria. Predica la palabra, insta. Si tú amas a una persona que está apartada del Señor, que ha tomado caminos diferentes, exhórtale con amor, con doctrina, porque la doctrina va juntamente, hermano, con la unción del Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo son el complemento perfecto. Y no te preocupes por saber tanto de la palabra, joven. Preocúpate porque el Señor ponga esa palabra en tu corazón. Y créeme que Dios te va a usar grandemente. A lo mejor que cualquiera de los que estamos acá arriba en el altar, joven. Dios no hace excepción de personas, joven. Dios quiere levantarlos con poder y gloria, cada uno de ustedes. Pero que ustedes deciden, caballeros. Dios quiere que se levanten hombres de valor, hombres como Josué, hombres como Noé, hombres como Moisés, hombres como Elías, hombres llenos de la presencia de Dios, hombres como Timoteo, que ahorita estoy hablando de él, hombres que prediquen el evangelio, no con palabras, con hechos, porque el hombre te va a conocer no por lo que tú sabes de la palabra, hermano. El hombre te va a conocer por lo que tú y yo hacemos en nuestro diario vivir. Te conocen como cristiano. En tu casa te conocen como cristiano. Tú sabes, una de las características de un cristiano, lo primero que fluye es el amor hacia tu hermano. Y eso es lo primero que tiene que haber en nuestras vidas. Predicar la palabra con amor, con gracia, exhortando. Porque aquí la palabra me enseña, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Líbranos, Señor, de no caer en esas artimañas de Satanás. Pero yo sé que la iglesia, el evangelio de Cristo, el Señor la guardará. Como hasta hoy lo ha hecho, el Señor la va a seguir guardando. Y vamos a seguir predicando la palabra de verdad. Vamos a seguir predicando a Jesús como el único autor y consumador de la fe. Versículo 5 del capítulo 4. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Pero tú. Dile a tu hermano, pero tú sé sobrio en todo. No sé, hermano, pero yo cuando me levanto como desubicado, desapercibido. Y después de unos 5 minutos empiezo como a entender ciertas cosas que cuando me levanto no las entendía. Mas sin embargo, cuando ya estoy sobrio es despierto, atento, velando. Pero tú sé sobrio en todo, dice. Sé sobrio en todo. Jesús dijo, velad y orad. Iglesia, no nomás veles, ora. Y cuando veles, no veles a tu hermano. Mírate tú. Yo. Oye, pastor, pero es que persona tal, persona fulano tal. No, hermano, no dependemos de lo que hacen las personas. Dependemos solamente de Cristo. Tenemos que estar velando, atento a la voluntad del Señor.
El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando el hombre de Dios aprende a confiar en Él, hermano, está atentamente velando en el Espíritu, conforme a lo que la palabra nos enseña, porque la palabra no se equivoca ni se contradice, mi amado hermano. Nosotros somos los que nos equivocamos. Nosotros somos los que la contradecimos. Pero tú sé sobrio en todo. Dile a tu hermano: sé sobrio en todo, hermano. Porque no todo proviene de Dios. Ahora, si te están hablando palabra de Dios, hermano, no digas que la palabra no proviene de Dios, porque es palabra de Dios. Te guste o no te guste, es palabra de Dios. A menos que alguien te hable algo en contra de la palabra de Dios, entonces ahí tú di: eso no es palabra de Dios. Pero cuando es palabra de Dios, nos guste o no nos guste, es palabra de Dios. Hace unos meses atrás, el Señor me hizo entender algo. La palabra es Dios y Dios es la palabra. La palabra es Dios y Dios es la palabra. Porque en ella dice que todo pasará menos una cosa: su palabra. Su palabra. Y esto nunca va a perecer. Siempre va a estar firme, va a estar fiel a los que le amamos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Tú sabes que no hay más hermoso en la vida del cristiano cuando cruza la aflicción y aprende a depender de Dios y a confiar en Dios. Porque muchas veces, hermano, por muchos años, cuando no cruzamos por aflicción, decimos: no, yo dependo de Dios, pero no he experimentado el pasar una circunstancia, un desierto sin Dios. Porque cuando la lucha viene y la prueba viene y el Señor permite ese proceso y se hace a un lado, como se hizo cuando estaba Jesús, porque Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Se hizo a un lado porque no podía soportar tanto dolor, tanta traición, por los cuales Él envió a su Hijo para entregarse y dar su vida y derramar su sangre por ellos. Cuando nosotros cruzamos, hermano, una aflicción, una dificultad, como dice, soporta las aflicciones. Cuando nosotros soportamos las aflicciones en el Señor, son suaves, son fáciles, porque el Señor nos da la fortaleza, el Señor nos da la sabiduría para poder sobrepasar y sobrellevar esa situación que humanamente muchas veces no podemos cruzar, no podemos soportar. Cuando estamos en Cristo, hermanos, viene la aflicción y lo primero que hacemos, salimos corriendo. Como un hombre irresponsable en una familia, ve el problema, sale corriendo. La madre se queda porque no le queda de otra. Le toca afrontar, le toca ser diligente. El Señor nos dice: sed sobrio en todo, soporta aflicción, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Hermano, aquí en esta congregación, ahorita somos como un grupo de 210, 220 personas. ¿Cuántos estamos cumpliendo el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos? Hace rato estaba hablando de un tema muy importante sobre la venida de Cristo. Y Él dice que, amén, la segunda venida. Y Él dice que Él recompensará a cada uno de nosotros según sea nuestra obra. Muchos dicen: no, es que no tiene que ver ya nada lo que yo hago para Dios. Si hago o no hago, yo soy salvo, porque no soy salvo por lo que hago bien. Como que, pero el Señor dice: según sea tu obra, Él te va a recompensar.
El Señor lo dice. No lo digo yo, ni lo pongo yo para decirle que usted haga para su Señor, porque le digo algo, amado hermano. Dios no me necesita a mí. Dios no te necesita a ti. Él es Dios. Dios se agrada cuando somos obedientes y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte de Él. El ejemplo más grande que lo podemos aplicar día a día en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir. Los padres no se agradan de lo bueno o lo malo que hacen los hijos, pero los hijos se benefician o se perjudican de lo que hagan ellos con su vida. Ellos. Cuando el hijo es obediente, sabe lo que tiene que hacer para con su padre. Sabe cómo tiene que actuar para con su padre. Cuando el hijo no es obediente, no le importa y solamente se enfoca en él, en yo. Cuando somos obedientes ante Dios, nos enfocamos no de agradarnos a nosotros, de agradar al Señor. Pastor, yo estoy agradando al Señor. ¿Cómo lo estás agradando, hermano? Hay una cosa que el Señor dijo y esa queda grabada y marcada en el pueblo de Dios. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Estamos haciendo eso, hermanos? Ve cómo nosotros mismos quedamos como paralizados ahí. Y ya podemos entender de que si fuera por lo que nosotros hiciéramos para el Señor, no hay oportunidad para el hombre en esta tierra. Por eso es que la gracia nos insta a nosotros, y Pablo le dice: pero tú sé sobrio en todo. Sobrio, hermano, vela. ¿Cómo el hombre espiritual va a velar, hermano? Orando. Pastor, yo oro 5 horas, pastor, yo oro 10 horas allá en mi casa, en mi trabajo, en donde quiera, allá en la calle, me voy al monte, voy acá. Pero cuando esos días de oración aquí, ve, ¿dónde está la hermana que dice que ora 20 horas? ¿Dónde está el hermano que se pasa orando toda la vida? Pastor, no, es que no, hermano. Muy bonito es decir cuando no te ve alguien, pero qué difícil es decir algo cuando alguien te ve, ¿verdad? Porque entonces ya no estás dando gato por liebre. Sé sobrio en todo. Un hombre que está sobrio en todo es un hombre que no deja su oración. Para el cristianismo hoy en día la oración es aburrida, es insípida, no sirve, no tiene nada que ver. Yo estoy bien con Dios, pastor. Y a veces yo digo, bien, mal. No, que yo no necesito ir al culto de oración porque lloro toda la vida, estoy orando. ¿Y quién dijo eso? La palabra dice orar sin cesar. La palabra dice que nos reunamos orando los unos por los otros. Eso es lo que dice a mí la palabra, hermano. Una persona sobria es aquella que está velando en oración con sus hermanos. Porque cuando venga la aflicción, cuando venga la dificultad, los que van a estar ahí, sus hermanos, ahí apoyándolo, velando por usted como él vela por usted. Yo no sé, hermano, pero yo siento que si yo tengo una necesidad y yo le llamo a cualquiera de ustedes, con mucho gusto y alegría va a decir: pastor, yo puedo apoyar, yo puedo ayudarlo, no se preocupe. Yo tengo esa certeza, esa confianza. Que usted la sienta, no sé, pero eso es lo que yo siento y creo. Eso es lo que yo siento. ¿Por qué? Porque ustedes son mis hermanos en la fe. Ustedes están velando por mí como yo velo por usted. Y así tiene que ser. Ayudarnos los unos con los otros, velando, soportando las aflicciones. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones,
En el mundo tendréis aflicciones. Jesús no nos prometió la gloria y las estrellas. Él no nos las prometió. Él sabía bien la lucha y las pruebas que íbamos a vivir. Y el ejemplo más grande fue Él. Pero Él se mantuvo firme. Él se mantuvo fiel. Porque sabía de que no era la voluntad de Él que tenía que hacer, sino la voluntad del Padre. Dele un aplauso al Señor. Porque la voluntad de la iglesia no es hacerla de ella, es hacerla del Señor. Esa es la voluntad de la iglesia, no es hacerla mía. Créalo, mi amado hermano, que si fuera mi voluntad, yo haría los cultos a las 7 de la noche y a las 8 estaría saliendo. Pero es que no es mi voluntad. Y en una iglesia que no hay clase dominical, para mí no es una congregación, es un centro social. Para mí una congregación, hermano, que no adoren al Señor por lo menos 40 minutos, no están adorando al Señor, están agradándose a sí mismos. Una iglesia que el pastor viene ahora, predica 10 minutos, 20 minutos, esa no es una prédica, hermano. Eso es algo que te motive solamente. Eso es como yo lo siento, hermano. A lo mejor para usted es diferente, pero para mí no. Y esto es un ensayo a lo que el Señor tiene para nosotros allá. Porque yo no sé usted, hermano, pero a mí la palabra me dice que unos estarán orando y otros estarán adorando. No 2 horas, no 3 horas, no 5 horas, 24 horas al día, porque allá no va a haber noche, no va a haber noche allá, adorando al Señor. Y cuando tengamos hambre, dice la palabra del Señor, que vamos a ir y vamos a cortar de aquel fruto que el Señor va a tener y vamos a digerir, y cada mes dará un fruto diferente. Qué hermoso, hermano. Ay, Señor, yo, Señor, que sea un fruto de esos que me gustan, unos frijoles puercos, Señor. Porque yo creo que eso sí me los como un mes completo. No sé, arroz no creo, Señor, pero es que no sé qué va a ser. Algo sí sé, que ese va a ser mi alimento. ¿Qué es? No sé. Dios no llegó hasta ahí. Y gloria a Dios por eso, porque quién sabe, a lo mejor muchos pensaríamos, no, es que tal vez va a haber tal fruto. No me gusta ese fruto, esa comida no me gusta. Por eso mejor el Señor lo dejó así, en secreto. Misterio, no lo dio a revelar y no estoy preocupado por quererlo saber. Una cosa sí tengo en mi corazón: servirle a Él, glorificarle a Él. En primera de Timoteo, ahí mismo segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Mire, mi amado hermano, versículo 8 y 9 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, hermano. Y luego dice: ni de mí, preso suyo, sino participad de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Mi amado hermano, si tú y yo supiéramos ese poder, esa autoridad, esa herencia que Él nos ha entregado a nosotros, hermano, y nosotros la explotáramos y diéramos por gracia lo que Él nos ha dado, ¿sabe quién? Como cuando tú caminarías, seas que tú vayas en tu carro, sea que tú vayas a tu trabajo, sea que tú vayas donde quieras, con tus amistades, tus familiares te iban a ver como diciendo: este es un siervo de Dios, respétalo. Ella es una sierva de Dios, respétala. ¿Tú sabes cómo sería el efecto si tú y yo, hermanos, hiciéramos lo que este versículo nos enseña? ¿Tú sabes qué efecto crearía en medio de Lehigh, en medio de Fort Myers, en medio de Cape Coral, en medio de Bonita, en medio de Naples, en medio de La Belle, de Immokalee?
¿Tú sabes qué efecto haría? Un efecto que no hay hoy. Cualquiera que entraría por esta casa no se preocuparía de qué doctrina o qué palabra o qué alabanza están dando. No se preocuparía de eso. ¿Por qué? Porque él ya tendría bien seguro en su corazón que aquí se adora a Dios, que así se predica la palabra de Dios. Un efecto grandísimo. Un corazón abierto. Háblame, Señor, porque quiero escuchar tu mensaje, tu consejo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Santiago habla sobre el dominio propio y dice que el que sabe o el que puede gobernar su lengua, este es un varón perfecto. Este es un varón perfecto. Y sabe, hermano, lo he meditado y lo he pensado mucho y digo, es verdad. Aquel varón o aquella mujer que refrena su lengua y cuando habla, no habla conforme al concepto humano, sino conforme a la palabra, ese es un varón perfecto. Esa es una mujer perfecta. No tiene mancha, no tiene arrugas. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios habla por ella. El Espíritu de Dios habla por ella. Y cuando el Espíritu de Dios habla, lo primero que va a haber, mansedumbre. Mansedumbre. ¿Saben qué es mansedumbre? Una persona apacible, tranquila. Una persona que usted no ve que se enoja por cualquier cosa. Y es muy difícil de verla enojada. Yo sé que hay varios hermanos aquí que se congregan y muchos somos de la palabra como tipo dinamita, mecha corta, mecha cortita, ¿verdad? Pero usted no es, hermano. No, usted no es. Hoy no vino ese hermano. Hoy no vino. Hoy se quedó. Yo creo que sabía que el mensaje era para él y se quedó. Hoy no habemos de esos aquí. Hay hermanos que son como más pasivos y hay hermanos que nunca los he visto enojados. Sí. Ese es usted, hermano. Ese es usted, hermano. Yo nunca lo he visto enojado. No, hermano, ese es usted. Dígale, sí, ese soy yo. Ese eres tú, hermano. Aviva el don de Dios. Avívalo, hermano. Mira, nadie conoce nuestra necesidad y nuestra posición espiritual, solamente Dios y yo. Amén. Pero si Dios conoce mi posición, cómo estoy espiritualmente, y yo sé mi posición, cómo estoy espiritualmente, ¿por qué no digo, Señor, ayúdame? Porque sé que estoy haciendo la voluntad tuya, Señor. Sé que estoy peleando la buena batalla, pero necesito de ti. Necesito que me levantes más, Señor. Yo sé que tú tienes más para mí. Yo sé que tú tienes grandes cosas para mí. Y cuando le digo eso, hermano, no mire el signo de pesos, hermano. Estamos hablando de los talentos. Si todos y cada uno de nosotros dispusiéramos nuestro corazón a servirle al Señor en un área, hermano, no hubiera de haber lugar, no hubiera de haber espacio suficiente para que se sentaran las almas. No hubiera de haber, hermano. No hubiera de haber. Porque donde quiera que llegáramos íbamos a ser como el pueblo de Israel. Nos íbamos a esparcir en un momentito. ¡Guau! Estos se multiplican demasiado rápido. Vamos a hacer algo. Los varones hay que darles cuello.
Y a las mujeres déjenlas porque son hermosas para nosotros los egipcios. Sí, porque las judías eran hermosas, ¿verdad? No sé si lo son todavía, pero no estoy interesado en eso. ¿Cómo se reproducían? Mira, hermano, hoy en día, si tú y yo disponemos, ¿cuántos tenemos un amigo que no es cristiano? Wow, nomás un hermano, dos hermanos, como 5 amenes que tienen amigos. Todos son cristianos, hermano. Gloria a Dios por su vida. Me alegro que el ángel del Señor no solamente acampa al lado de usted, sino que también tiene un montón de soldados al lado suyo. Gloria a Dios por usted. Pero si yo tengo un amigo que nos conoce de Cristo, predíquele a Cristo. Y mire, hermano, les voy a decir algo y termino con esto. Termino. ¿A qué hora es, hermano? Ese reloj 12:30. ¿Y por qué tan temprano, Señor? Ahorita precisamente estaba diciendo 20 minutos, no lo veo como una prédica, y ya media hora. Mi amado hermano, déjele digo algo. Mire, ¿cuántos de aquí son perfectos? Hasta voy a meter mi bolsa al bolsillo, mi mano al bolsillo. Ahora, pastor, ¿usted qué es? ¿Un pecador o qué? No, hermano. Pero reconozco que no soy perfecto delante de Dios. Solamente a través de Cristo yo soy perfecto. Pero yo no soy perfecto. A través de Cristo yo soy perfecto ante el Padre. ¿Qué te quiero decir, hermano? Joven, si tú tienes amigos en tu escuela o en tu trabajo que no son cristianos y que tú no has dado un buen testimonio con ellos como cristiano, yo te aconsejo hoy, acércate a él y pídele perdón. Sabes que tú eres mi amigo y te aprecio, pero no he dado un buen testimonio como lo que yo soy. Yo soy un hijo de Dios. Te pido perdón. Ya le pedí perdón a mi Dios, a mi Padre, pero ahora te pido perdón a ti. Y no tan solo eso, quiero que te subas a esa barca conmigo y quiero que vayamos juntos. ¿Ya? Eso es solamente. Eso es solamente. ¿Por qué? Porque no importa qué tan duro el hombre sea, cuando hay un perdón genuino, se quebranta y reconoce. Varón, si tú tienes amigos que de repente tú has cometido errores y no has dado un buen testimonio, acércate a él, pídele perdón a esa persona. Y no tan solo le pidas perdón, invítalo a que experimente, a que tenga esa relación, esa comunión con Dios. Porque no somos perfectos, hermano. Y muchas veces, hermano, el enemigo usa eso en contra de nosotros, para nosotros quedarnos callados. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra del Señor que un corazón constricto y humillado el Señor no rechaza. Un corazón constricto y humillado es aquel que reconoce su condición y su posición delante de Dios. No es decir, yo te acepto, Señor. No. Señor, perdóname. No he sido ese hombre, esa mujer. No he sido ese joven. Tu palabra me ha hablado y me ha hablado y me ha hablado. Has usado a tus siervos. Tu palabra me ha ministrado. La alabanza me ha ministrado, Señor. Pero todavía no llego, Señor, perdóname. Y ahí no se acaba todo, hermano. Ahí empieza todo. Restáurame, levántame. Quiero ser un siervo tuyo, Señor. Ya me enfadé, hermano. Yo le digo, yo por mucho tiempo, hermano, yo lloraba en silencio. Yo lloraba en silencio. Por mucho tiempo. Como por 4 o 5 años yo lloraba en silencio. Yo decía, Señor, es que esto no es así. Y el Espíritu Santo me hablaba, me ministraba. Estás mal. Estás mal. ¿Qué le estás enseñando a tus hijas en aquel momento? Mis hijas eran pequeñitas. ¿Qué testimonio les estás dando? Yo lloraba porque yo trataba, pero no podía. No podía. Hasta que una vez el Espíritu Santo me habló y me dijo, estás orando mal. Estás diciendo, yo ya no voy.
tú no puedes. Tienes que decir: Señor, quita de mí lo que a ti no te agrada, para que tu gloria se revele en mi vida. Señor, quítalo aunque me duela, porque quiero ser un siervo, una sierva tuya. No quiero ser otro más que va a la iglesia, porque yo lo he hecho por varios años y ya no puedo seguir así. Cuando el Señor me habló y dije yo: Señor, tú sabes lo que es de tropiezo en mi vida. Tú sabes lo que a ti no te agrada, Señor. Quítalo. Y el Señor lo quitó. Pero cuando el Señor lo quitó, me dolieron muchas cosas. Mi madre me falló. Mis amigos que daban la vida por mí, daban su dinero por mí, me hicieron a un lado. Yo tuve una reunión con ellos, tres familias, y les dije: hermanos, esto que estamos haciendo no está bien. Porque salíamos de la iglesia y nos íbamos a compartir, y llegó un momento, hermanos, que ya hasta el licor se estaba metiendo ahí. Digo: esto no está bien. Yo he tomado una decisión. Estoy hablando hace más de 20 años atrás, y la decisión es servir al Señor. Y ahí sentados yo les dije: quiero que se unan conmigo. Quiero que seamos esos siervos. Quiero que seamos esos hombres que Dios quiere levantar para gloria de Él. Una persona que, cuando yo estaba apartada, hermanos, una vez fui a una pelea de gallos. Bueno, fueron 2 ocasiones que fui. Y en una vino una persona y me dijo: y he puesto $20,000 mi gallo con el gallo de ustedes. Y yo voy y le digo a mi amigo: nos están apostando $20,000. ¿Qué tú dices, Robert? Dice Robert: miren, hermano, lo que me dijo Juan, lo que tú digas, yo lo sostengo. Así me dijo. Ponía su dinero en mis manos sin pensarlo. Y era mucho dinero, $20,000. Y el que sabe de una pelea de gallos sabe que no duran más de 30, 40 segundos máximo. Y voy ante la persona y digo: está bien, hagámoslo. Perdimos la pelea, $20,000 en 30, 40 segundos. Y fue mucho dinero lo que perdimos ese día. No voy a decir. Pero cuando yo le dije a él que se viniera conmigo y sirviéramos al Señor verdaderamente, ese amigo que puso su dinero en mis manos, literalmente, se dio la vuelta y empezó a hablar con mi otro amigo que iban a hacer la próxima semana. Y nos ignoraron a mí y a mi esposa. Y dije: gracias, Señor, porque tú me estás aquí enseñando y porque tú me estás quitando lo que a ti no te agrada, Señor. Me dolió, porque digo: no puedo creer que un hombre que puso su dinero a disposición mía como yo quiera, y cuando le hablo de Cristo y que le sirvamos a Él verdaderamente, me dio la espalda. Ese hombre económicamente estaba muy bien. Yo en aquel tiempo también estaba bien. Ahora no tiene nada. Perdió a su familia, perdió toda su fortuna. Anda rentando por ahí. Lo tenía todo. Dios nos estaba dando una oportunidad a nosotros. Ellos despreciaron. El otro amigo también lo perdió todo. Perdió su familia. Ahí anda trabajando en un taller cuando él era dueño de un taller.
Dios nos estaba hablando. Y gloria sea a Dios, que el Señor me usó a mí para decirle a ellos: hey, se acabó. Vamos a ser esos siervos que el Señor quiere que sean. Después de eso pasó algo, y yo digo y he entendido, hermanos, que en el dinero no hay persona que se resista y va a caer. Sí, hermanos, desafortunadamente pasó eso que pasó. Y usted diría a lo mejor: hermano, pastor, ¿por qué está diciendo eso? Es su mamá. Sí, hermano, porque yo puedo esperar cualquier cosa de cualquiera de ustedes, de mis hermanos, de mis primos, de cualquiera puedo esperar cualquier cosa, pero de mi madre nunca. Me falló. Y aún todavía, después aceptó a Cristo. Yo estuve bien con ella, se fue con el Señor. Después de como 4 años que pasó eso, yo le dije: mamá, yo estoy bien con el Señor, estoy en paz, estoy sirviendo al Señor. Tengo hermanos en la obra que están trabajando. Usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, me siento regocijado. Pero todavía tengo esa como inquietud. ¿Qué fue lo que hizo con eso? Y mi mamá me dijo así: hijo, eso me lo voy a llevar hasta la tumba. Y sabe, cumplió su promesa, se lo llevó a la tumba. Yo sé que ella se fue con el Señor porque le pidió perdón al Señor. Yo lo sé. Pero cuando uno se compromete a servir a Dios, hermano, y le pide a Dios que quite aquello que a Él no le agrada, hermano, Dios va a tratar con nosotros. Y el que esté velando atentamente en Cristo va a permanecer firme. Y el que no, hermano, va a caer. Yo miré cómo estas dos familias, económicamente bien acomodadas, que en familia todo bien, cómo se deshicieron. Y hasta hoy, gracias al Señor, no ha sido un matrimonio perfecto, pero en luchas, en pruebas, en tormentas, el Señor nos ha sostenido. En la pandemia, muchas congregaciones cerraron sus puertas, empezando por los pastores. Ese tiempo dije no, porque el Espíritu Santo me ministró. No, ustedes son la luz, ustedes son la esperanza del mundo. ¿Cómo ustedes van a actuar como el mundo? No. Y vimos la gloria de Dios en nuestras vidas. El Señor dio una palabra a la iglesia: nadie de los que está aquí va a perecer por esto. Y Dios cumplió su promesa. Había hermanos con todas las enfermedades que usted puede imaginarse, y aún así les pegó el COVID. Y allá en el momento de la lucha, de la prueba, decían esto: Señor, tú diste una palabra a través del pastor y yo la creo, y yo no voy a perecer. Y el Señor los levantaba. Muchos me dijeron: pastor, es que usted es duro, no lo mueve, no lo tuerce nada ni nadie. Le digo: hermano, créalo, que a mí nada me va a torcer, ni nada me va a desviar del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, antes de levantarme a pastorear, Dios trató conmigo en muchas áreas. En el área económica, a mí no me mueve el dinero. No tengo dinero, pero tampoco me mueve el dinero. En lo espiritual, el Señor me hizo entender. Y unas veces les dije al pueblo de Dios así: yo muchos años viví como un payaso. ¿Y saben cómo es un payaso, hermano? Se maquilla la cara
y hace un show de lo que él no es. Llega a su casa, se quita su maquillaje y es quien verdaderamente es. Muchos años viví así como payaso espiritualmente, y el único que se engañaba era yo, más nadie. Mi familia no le engañaba, menos al Señor. Engañaba a los hermanos en la congregación porque me maquillaba, me miraba muy bonito, pero hasta ahí. Muchos años. Vela, hermano, vela, joven, vela. Mira, cuando tú velas y pones tus necesidades a los pies de Cristo, Él se va a encargar, hermano. Y Él los va a guardar, jóvenes. Él nunca va a poner carga que no puedan sobrellevar. Él va a poner una ligera que puedan llevar a cabo. Dios quiere levantar jóvenes llenos de la presencia de Dios. No es casualidad. Dios ha puesto líderes, hermanos, que yo le digo a mi hijo, ya hubiera querido yo tener unos líderes como los que ustedes tienen. Los atienden, que creo que no se lo merecen de la forma como ellos los atienden, porque yo he mirado cómo ellos los atienden, hermanos, jóvenes. Que a un líder le haga una carne asada después de un buen culto, compartiendo la palabra, porque primero la palabra y después les haga una buena carne asada, y no tan solo se las haga, sino se las sirva a él. Jóvenes, ustedes no saben lo que de repente o a veces toman en poco. Igual, iglesia, aquí el Señor tiene líderes, servidores. Honren a los líderes, hermano. Honren a los servidores. Denle gracias a Dios por sus vidas. Hermano, tú que ya eres un miembro de la iglesia, ora por la iglesia. Ora por tu vida. Ora por aquellas visitas que vienen. Ora. Esa es una persona que está velando, una persona que está atenta a las cosas de Dios, a lo espiritual, no a lo vano, hermano. Dios nos llamó y nos levantó con un propósito. Ponte de pie, amado hermano. Te hablé un poquito de mi testimonio, hermano, no para vanagloriarme, sino por hacerte entender, hermano, que cuando Dios te va a levantar a ti, Dios te va a pasar por un proceso. Le he dicho a los hermanos que se van a bautizar, los candidatos al bautismo, prepárense, porque ahorita ustedes están empezando un momento donde el enemigo se va a levantar fuertemente en contra de ustedes. Y yo quiero que ese paso que van a dar este domingo sea un paso en los cuales ustedes crezcan en el Señor. Pero para eso tienen que estar, hermanos que se van a bautizar, velen, oren al Señor, clamen al Señor. Dios tiene grandes cosas para ustedes. Dios los puede usar grandemente de una forma muy hermosa, pero ustedes tienen que velar, tienen que estar firmes y tienen que confiar en el Señor, de que Dios está en control de todo. Dice la palabra del Señor, y termino con este versículo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hermano, no te avergüences de ser cristiano. Da gloria a Dios. Que el hombre te conozca por un hijo, por una hija de Dios. ¿Cometimos errores antes? Creo que sí, hermanos. Pero nunca es de más reconocer nuestros errores. Invita a un hermano, una persona que esté apartada del Señor. Invítalo para que Dios haga lo que el Señor ha hecho en ti. Yo he mirado varios hermanos aquí que
que han llegado y han crecido en el amor a Dios, en el conocimiento de la palabra, en la reverencia a Él. ¿Y sabe qué, hermano? Eso es lo que me insta a mí a seguir adelante, no viendo lo de atrás, no viendo lo que otros hacen, sino viendo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. Inclina tu rostro, amado hermano. Padre, tú que escudriñas, Señor, la mente y el corazón de